el resto de municipios de la provincia de Segovia. Gracias, José Luis, gracias, querido Luis, y gracias, por supuesto, también a la alcaldesa de Segovia, ¿no? Quería también dar las gracias a los representantes de los agentes sociales que acompañan en esta puesta de largo de la candidata Clara a la alcaldía de Segovia, ¿no? Y quería comenzar mis palabras felicitando al Ayuntamiento de Segovia, felicitando también a los segovianos y segovianas por este extraordinario desempeño de la Semana Santa, ¿no? No cabía un alfiler en ninguna de las calles de esta ciudad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con la gestión que se ha hecho por parte de los gobiernos socialistas, ¿no? Aquí también está claro que se apostó desde hace ya mucho tiempo, recuerdo las primeras veces que hablé con Clara, la exalcaldesa, sobre ello, de combinar lo que es el inmenso patrimonio histórico que tiene esta preciosa ciudad con el turismo y también combinarlo con el turismo más del medio rural, como bien decía antes, Clara, porque no solamente la ciudad de Segovia tiene todos estos atributos, sino que también, o tampoco no se podría entender sin el conjunto del territorio de esta provincia, ¿no? Por tanto, yo quería hacer esta reflexión porque viendo los índices de ocupación hotelera que ha habido en la ciudad de Segovia durante esta Semana Santa, viendo, en fin, toda la gente que ha visitado, muchos madrileños, la ciudad de Segovia durante esta Semana Santa, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Porque a lo largo de todos estos meses, y mirad que han pasado cosas durante esta legislatura, hemos escuchado a los de siempre, a la derecha y a la ultraderecha, hablar de que llega el apocalipsis, ¿no? Y yo esta Semana Santa lo que he visto han sido hoteles llenos, terrazas a rebosar de gente, playas hasta la bandera. En definitiva, hemos visto que esta Semana Santa ha habido un éxito de país y un fracaso estruendoso de aquellos que siempre piden el apocalipsis e invocan el catastrofismo. Y no es casualidad, porque yo recordaba antes, hablando con los agentes sociales y también con representantes de esta ciudad de Segovia, pues la Semana Santa del año 2020. No hace mucho tiempo allá. En 2020 las calles estaban desiertas, los hoteles estaban cerrados, el sector turístico de Segovia, de Castilla y León, del conjunto de España, que es uno de los principales motores de la economía de nuestro país, no sabía cuál iba a ser su futuro, no el futuro del medio plazo, el futuro más inmediato. Si iban a poder abrir en Semana Santa o iban a poder continuar con sus negocios a lo largo del verano. Hoy, en cambio, estamos viendo que el sector turístico continúa siendo uno de los principales motores de creación de empleo y de crecimiento económico en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Es un éxito de España. Es un éxito, en primer lugar, de los empresarios, de las empresarias que creyeron en sus negocios. También de los trabajadores y trabajadoras que apretaron los dientes para sacar adelante sus negocios. También de las instituciones públicas, de los ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Segovia, que puso recursos económicos para que el sector de la hostelería, para que el pequeño comercio, para que todos aquellos negocios pudieran sostenerse en los momentos más difíciles de la pandemia. Y también fue mérito del Gobierno de España, que pusimos en marcha políticas para defender al sector turístico. E hicimos tres cosas muy importantes. La primera, proteger al sector turístico con ayudas a través de los ICO, de los ERTE también para los trabajadores y trabajadoras de ese sector turístico, o también ayudas directas a los trabajadores autónomos. Llegamos a proteger durante la pandemia a casi la mitad de los trabajadores autónomos que cotizan en el RETA, que es el régimen, como sabéis, especial de los trabajadores autónomos. Eso es lo que hicimos: proteger los negocios, proteger a las empresas y proteger las rentas, los salarios y los puestos de trabajo de millones y millones de trabajadores más difíciles de la pandemia. Junto con ello, fuimos a Bruselas y dijimos en Bruselas a las instituciones comunitarias y al resto de gobiernos que no podíamos tener el mismo tipo de respuesta a la crisis de la COVID-19 que la que hubo durante la crisis financiera, con la respuesta neoliberal, que fue la austeridad, que fueron los recortes al estado del bienestar y también la precarización de las condiciones laborales de millones de empleados y de empleadas. Conseguimos los fondos europeos y gracias a esos fondos europeos
Hoy estamos vehiculando 3.400 millones de euros para modernizar el sector turístico en nuestro país, para que sea más sostenible medioambientalmente, más competitivo, porque no solamente queremos que vengan más turistas a nuestro país, que nos visiten millones de turistas internacionales a Segovia y al resto de nuestro país. Lo que queremos es que se aumente el gasto por turista, es decir, que aumente la calidad de los turistas que vienen a visitarnos. Y por eso es fundamental acometer no solamente la protección del sector turístico, sino también su modernización. Y eso es lo que estamos haciendo gracias a los fondos europeos. Y finalmente, hemos puesto en marcha reformas como la reforma laboral, acordada con los agentes sociales, con los sindicatos y también con los empresarios, que ha hecho que en el mes de marzo, por ejemplo, que son los últimos datos que conocemos de la Seguridad Social, el 46,7% de los contratos firmados sean contratos estables, sean contratos indefinidos. Esto es muy importante recordarlo, porque gracias a esa estabilidad, gracias a esa certidumbre, también nuestros mayores con la revalorización de las pensiones, nuestros trabajadores con la subida del salario mínimo interprofesional o la estabilidad en sus condiciones laborales tienen más certezas, consumen y saben que pueden tener un futuro inmediato mucho más tranquilo y mucho más estable de el que tenían antes con la reforma laboral que perpetró el Partido Popular cuando gobernó durante los años 2012-2013. Esa es la diferencia, compañeros y compañeras. Por eso, en estas elecciones, nuestra liga es la gestión. Nuestra liga es gestionar y dar respuesta a los problemas de la gente, a sus demandas, a sus necesidades, a sus esperanzas. La liga de la crispación, la liga del insulto, la liga del bloqueo o la liga del ruido, esas las dejamos a la derecha y a la ultraderecha. La nuestra es la de la gestión, porque en gestión no hay color, gana el rojo del Partido Socialista de España. Que existen desafíos es evidente. Que vivimos un tiempo complejo también lo es. Pero estas crisis que estamos viviendo de manera sucesiva, primero la pandemia y ahora las consecuencias económicas y sociales de una guerra a las puertas de Europa, como no vivíamos desde la Segunda Guerra Mundial, muchas veces yo lo digo, si me permitís este paréntesis, pero en lo que llevamos de guerra en Ucrania, se han desplazado ya más seres humanos en Europa de los que se desplazaron durante la Segunda Guerra Mundial solamente en Francia, durante la ocupación nazi. Digo esto para que seamos conscientes de la envergadura del desafío que también estamos afrontando a las puertas de Europa con la invasión de Putin en Ucrania. Pero eso tiene su impacto económico. Tiene su impacto económico en los bolsillos de los contribuyentes, en los bolsillos de nuestras familias, de las empresas. Somos muy conscientes de eso. Por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista económico a nivel nacional, pero también a nivel europeo, con esa solución ibérica que nos ha permitido ya ahorrar al contribuyente español más de 5.000 millones de euros en la factura energética. Pero no me quiero ir por las ramas. Lo que quería deciros es que en estas sucesivas crisis, es cierto, muy complejas y muy difíciles, también estamos aprendiendo alguna cosa. Estamos aprendiendo que se puede dar una respuesta completamente distinta a la que se dio durante la crisis financiera, con avances sociales y con transformaciones que hagan sostenible nuestra economía y por tanto más competitiva. Yo recuerdo cuando empezamos a subir el salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que decía la derecha? Que se iba a destruir empleo. Y hoy tenemos 20.400.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, 1.100.000 empleos más de los que teníamos antes de la pandemia. Yo recuerdo cuando decíamos que era de justicia revalorizar las pensiones conforme al IPC, pero no por un compromiso del gobierno de España, sino que lo íbamos a hacer por ley, porque lo que queríamos era reconstruir el Pacto de Toledo que había resquebrajado precisamente esa respuesta neoliberal a la crisis financiera. Una de sus principales recomendaciones, la del Pacto de Toledo, ahora que se habla tanto de pacto, el Pacto de Toledo lo que dice es que tenemos que revalorizar las pensiones conforme al IPC y que teníamos que clarificar las fuentes de ingresos de la seguridad social. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Y yo recuerdo lo que decía la derecha cuando pusimos en marcha esa reforma de las pensiones. Lo que nos decían era que íbamos a poco menos que a descuadrar las cuentas de la seguridad social.
de la administración pública, cuando lo que estamos viendo es precisamente que estamos reduciendo el déficit público gracias al crecimiento y la fuerte creación de empleo. Recuerdo también cuando se decía, ¿os acordáis? En septiembre del año pasado, que iba a haber un otoño caliente, que iba a haber manifestaciones por las calles, por el malestar que provocaba la acción del gobierno de España en las políticas sociales. Y somos el único gobierno en Europa que ha aprobado una reforma laboral con el acuerdo de los agentes sociales y que hemos aprobado una reforma de las pensiones con paz social. Y tenemos en España la mayor paz social de toda Europa. Por eso, compañeros y compañeras, hay crisis, pero es muy distinto cómo se gestionan esas crisis si gobierna la izquierda o gobierna la derecha. Y no fue hace mucho tiempo cuando gobernó la derecha en este país. Yo recuerdo en el año 2013, 10 años atrás, cuando aprobaron una contrarreforma laboral y una contrarreforma de las pensiones. Les dijeron a los pensionistas: no se puede repartir una tarta más grande. Tenemos que recortar las pensiones, congelarlas y solamente subirlas en el mejor de los casos a 0,25%. Les costaban aquí a jubilados, les costaban más las cartas que enviaban a los pensionistas que ese 0,25% que subían las jubilaciones. ¿Qué es lo que hicieron los jubilados y jubiladas? Lo que hicieron fue manifestarse por las calles de nuestro país en contra de un atropello, porque lo aprobaron unilateralmente, sin el compromiso de los agentes sociales y solamente con el apoyo de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular entonces. Y yo recuerdo también a los trabajadores y trabajadoras que salieron a las calles a manifestarse contra una reforma laboral de aquellos que se iban a Bruselas y a otras partes del mundo diciendo que esta contrarreforma laboral les iba a costar huelgas generales. Nosotros hemos aprobado una reforma laboral con los agentes sociales y con paz social. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Yo recuerdo a los científicos salir de España como consecuencia de los recortes en ciencia e innovación. Cuán importante después de la pandemia nos hemos dado cuenta que es la ciencia en nuestro país, que es la que nos ha salvado de la pandemia. Y por cierto, acabo de escuchar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León decirle a los jóvenes, que se replanteen si el CO2 es contaminante o no. No, escuchadme una cosa. No hay que sí. Bien, luego, eso no es así. ¿Podemos continuar nosotros? ¿Podemos continuar nosotros? Compañeros y compañeras, nosotros no insultamos a nadie. Defendemos nuestras posiciones con respeto y con educación. ¡Presidente! ¡Vamos, valiente! ¡Vayan fuera! Así barras no queremos. Hablando de jóvenes, este gobierno es el que mayor recursos está poniendo en las políticas de becas para garantizar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes y activar la vivienda y también desigualdades no continuadas entre nuestros jóvenes. Y yo recuerdo cómo se manifestaba contra una reforma educativa que lo que hacía era segregar a los estudiantes y abría las puertas a la privatización del sistema educativo cuando gobernaba la derecha. Y recuerdo también
cómo se manifestaban los que se llamaron las mareas blancas, de profesionales sanitarios, que se manifestaban en contra de los recortes a nuestro Sistema Nacional de Salud. Mirad, yo fui elegido presidente del gobierno y formé el gobierno pocas semanas después del inicio de la pandemia, o antes del inicio de la pandemia. Entonces teníamos en nuestro país poco más de 4.000 camas UCI. En Alemania había más de 20.000 camas UCI. Entonces yo heredé una administración y un país con 3.000 profesionales sanitarios menos. Hoy tenemos 90.000 profesionales sanitarios más gracias al compromiso del gobierno del Estado. Digo todo esto porque todas esas manifestaciones, las manifestaciones de la educación, de la sanidad, de la ciencia, de los sindicatos, de los pensionistas, todo eso es lo que estamos llevando al boletín oficial del Estado. Todas esas movilizaciones, todas esas proclamas en contra de esos recortes que se consideraban injustos y efectivamente lo que trajeron fue desigualdad, pobreza y exclusión social, es lo que estamos revirtiendo en el boletín oficial del Estado. Yo por eso, después de haber aprobado la reforma de las pensiones, el segundo eje de la reforma de las pensiones antes de la Semana Santa, me gusta siempre agradecer a nuestros jubilados y jubiladas sus movilizaciones y sus manifestaciones, porque gracias a ellos hoy hemos recompuesto el Pacto de Toledo y gracias a ellos los pensionistas de hoy y los pensionistas de mañana vamos a tener las jubilaciones dignas. Por eso nosotros defendemos lo que pensamos. Defendemos lo que piensa la mayoría. Porque la mayoría, ¿qué es lo que piensa? Que es de justicia tener una sanidad pública gratuita y universal de calidad. Que es de justicia que nuestros hijos, con independencia de cuál sea la cuenta corriente de sus familias, tengan una educación pública, gratuita y de calidad. Que es de justicia el que nuestros mayores tengan pensiones dignas. Y que es de justicia que nuestro país cuente con recursos para poder modernizarse y crecer económicamente y crear empleo. Por eso, compañeros y compañeras, si consideramos que hay que defender la sanidad pública, que hay que defender la educación pública, que hay que defender el Sistema Nacional de Dependencia, que hay que defender las pensiones dignas, entonces este es el partido que defiende lo que piensa la mayoría. Que defiende lo que piensa la mayoría. Como hace Clara aquí en Segovia. Clara defiende lo que piensa la mayoría de los segovianos y segovianas, que lo que piensan es que esta ciudad pues necesita también tener zonas de bajas emisiones, o que por qué no, aquí no va a haber un centro logístico y un puerto seco, con todas las conexiones de infraestructuras ferroviarias y también de comunicaciones que se tienen. Que es de justicia que una ciudad como Segovia pueda tener también instituciones públicas que salgan de Madrid, que descentralicemos, que desconcentremos instituciones, porque hacer país es hacer que esas instituciones estén representadas en todas y cada una de las provincias. Para mí es un inmenso orgullo y un inmenso honor el que el Centro de Innovación y Tecnificación de la Formación Profesional se localice aquí, claro, en Segovia. Porque eso, cuando se abran las puertas de ese centro de innovación, que está previsto que se abra en el año 2024, no solamente van a implicar recursos económicos de la Administración General del Estado, en torno a 2.400.000 euros que vamos a estar invirtiendo en ese Centro de Innovación y Tecnificación de la Formación Profesional, sino que vamos a convertir a Segovia en el centro para reflexionar y diseñar uno de los principales pilares para la educación y la empleabilidad de nuestros jóvenes, como es la formación profesional. Y eso va a ser todo aquí, en Segovia. Primero por el compromiso de una alcaldesa, como es Clara, y en segundo lugar también por el compromiso de un gobierno, el gobierno de España, que ha entendido que hacer país es que todas las instituciones, o la mayor parte de las instituciones, salgan de Madrid y se sientan todos y cada uno de los territorios representados en esas instituciones. Eso es hacer país, porque eso es apostar por la cohesión territorial. Bien, estamos haciendo eso, estamos llevando al boletín oficial del Estado todas esas movilizaciones. Estamos defendiendo lo que piensa la mayoría de la gente.
Y si os fijáis, viendo un poco lo que dice la derecha, y, en fin, el terraplanismo de Vox, ¿no? con el cambio climático, si nos damos cuenta, al final, a lo largo de estos más de 40 años de democracia, no es cierto que el progreso, o mejor dicho, el futuro ha dado la razón al progreso. Pensemos por un instante. Aquí veo algunos segovianos en fin, con más experiencia, ¿no? Vital. ¿Qué es lo que decía la derecha? ¿Qué es lo que decía la derecha de Felipe González? ¿Qué decía la derecha cuando un gobierno socialista puso en pie una sanidad pública, gratuita y universal? Que iba a quebrar el Estado, que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, que íbamos a ser incapaces de poder pagarlo. Y hoy, en cambio, tenemos uno de los sistemas públicos de sanidad más, no solamente eficientes, sino también equitativos del mundo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, cuando un derecho se convierte en una mercancía, como es, por ejemplo, el derecho a la sanidad, si nos vamos a Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, ¿sabéis cuánto cuesta en términos de Producto Interior Bruto la sanidad privada en Estados Unidos? Más de un 15% de su Producto Interior Bruto. La sanidad pública, gratuita y universal y de calidad en nuestro país cuesta menos del 10% del Producto Interior Bruto. Es decir, no solamente es más equitativo tener una sanidad pública, sino que además es mucho más eficiente. Hacer de los derechos eso, derechos y no mercancías. ¿Qué le decían a Felipe González de las pensiones? ¿Qué le decían a Felipe González de las pensiones? ¿O qué le decían a José Luis Rodríguez Zapatero del matrimonio igualitario? Que se iba a romper la familia. ¿O qué le decían a José Luis del Sistema Nacional de Dependencia? ¿O qué le decían de la ley de interrupción voluntaria del embarazo con la ley de plazos? Bueno, ya por lo menos reconocen que el derecho al aborto es un derecho de la mujer. Es verdad que llegan, no sé, 15, 20, 30 años con retraso, pero al menos reconocen que es un derecho ya de la mujer. ¿Y qué es lo que nos dicen a nosotros, a nuestra generación, o a las generaciones que estamos aquí ahora representadas y que tenemos el inmenso honor de gestionar y de liderar el país? Lo que nos dicen es que la ley de eutanasia no es constitucional y que por tanto no existe el derecho a una muerte digna. Lo que nos dicen es que revalorizar las pensiones conforme al IPC de nuevo va a hacer quebrar el sistema de la seguridad social. Lo que nos dicen es que subir el salario mínimo interprofesional lo que hace es recortar los derechos y las oportunidades laborales, sobre todo de nuestros jóvenes. Al final, compañeros y compañeras, el futuro volverá a dar la razón a las políticas de progreso que ponen en marcha. Por eso, ya con esto termino, compañeros y compañeras, por eso, en esta legislatura tan azarosa, recordando cómo la empezamos, con la pandemia, y cómo estamos ahora, con unos niveles de ocupación hotelera y una Semana Santa donde, en fin, no cabía un alquiler en nuestro país. Con todo lo que estamos sufriendo ahora también con la guerra y sus consecuencias económicas y sobre todo la crisis humanitaria que ella despliega, ¿no? Esa guerra, o también la incertidumbre económica y social que provoca, sobre todo en mucha gente ya cansada, fatigada, primero de la pandemia y ahora con una guerra. Fijaros todo lo que hemos sido capaces de avanzar en derechos, en protección social, en libertades. Si todo eso lo hemos hecho con una pandemia y con una guerra, imaginaros lo que seremos capaces de hacer como país cuando el viento sople a favor. Pues eso es lo que vamos a hacer a partir del 28 de mayo con Clara como nueva alcaldesa de Segovia y lo que vamos a continuar haciendo en otros muchos municipios de esta provincia de Segovia y de toda Castilla y León y por supuesto en diciembre ganando las elecciones de nuevo aquellos que nada tienen nuevo para nuestro país. Así que mucho ánimo a movilizarnos para el 28 de mayo y a ganar las elecciones.